Bienvenidos a esta exploración a fondo de un órgano verdaderamente notable y temporal, la placenta. Hola, sí, un órgano fascinante. Hoy vamos a ver su estructura, sus funciones, esa circulación tan compleja que la conecta con la madre y el feto. Exacto. Nos basaremos en apuntes, en fuentes confiables. La idea es entender bien cómo funciona esta maravilla biológica que orquesta el desarrollo. Bueno, pues Ok, empecemos por el principio. Todo arranca temprano, con la implantación del blastocisto, ¿no? Como al día 6 o 7 después de la fecundación. sí, y ahí ya ocurre algo clave, la diferenciación del trofoblasto. Es la capa externa del blastocisto la que va a formar la placenta. Y esa implantación no es solo pegarse. Es un proceso bastante activo. Tiene fases: aposición, adhesión, invasión. ¿Correcto? Y necesita que el endometrio esté preparado, receptivo. Ahí juegan un papel fundamental los estrógenos y sobre todo la progesterona. Claro. Y mencionaste la adhesión. Ahí entran unas moléculas específicas, las CAMs, moléculas de adhesión celular. Son como el pegamento inicial. Exactamente. Y es interesante porque después de esa adhesión inicial, el endometrio incluso cambia para controlar la invasión. No es que se deje invadir sin más. Tiene sentido. Ahora, háblanos de esa diferenciación del trofoblasto que mencionaste. Pues se divide básicamente en dos tipos de células. El sincitiotrofoblasto, que es una masa multinucleada, sin límites celulares claros, ideal para invadir y para el transporte entre madre y feto. Una especie de frente de avance, ¿no? Algo así, sí. Y luego está el citotrofoblasto. Estas son células individuales que se dividen activamente. Son como la reserva. ¿Y cómo se forma el sincitio entonces? Bueno, las células del citotrofoblasto se fusionan entre sí para formar y hacer crecer al sincitio. En esa fusión interviene una proteína clave, la sincitina. Es fascinante porque su origen parece ser viral, de retrovirus antiguos integrados en nuestro genoma. ¡Qué increíble! Y este sincitio empieza a formar como unos huecos, ¿verdad? Sí, hacia el día 12 más o menos se forman las lagunas trofoblásticas. Son espacios dentro del sincitio que se llenan de sangre materna. Es el primer paso hacia la circulación úteroplacentaria. El primer contacto real para el intercambio. Exacto. Y a partir de ahí, la estructura se complica. Empiezan a crecer las vellosidades coriónicas. Eso es. Primero son solo proyecciones del cito y sincitio, las vellosidades primarias. Luego se rellenan de tejido conectivo, mesénquima, son las secundarias. Y finalmente, Esas son las vellosidades terciarias, las que ya permiten el intercambio eficiente. El espacio que queda entre todas estas vellosidades es el espacio intervelloso, bañado por sangre materna. vale, entonces todo esto nos lleva a la placenta ya madura. ¿Cómo es? Imagínate un disco de unos 20-22 centímetros de diámetro, más o menos, y pesa alrededor de medio kilo al final del embarazo. Tiene dos caras bien diferenciadas. A ver, La placa coriónica, que es la cara fetal, es lisa, brillante, porque está cubierta por el amnios, la bolsa de las aguas, y de ahí sale el cordón umbilical, claro. ¿y la otra cara? La placa basal, la cara materna, está pegada al útero, a la decidua, que es el endometrio modificado por el embarazo. Esta cara tiene un aspecto más rugoso, como esponjoso, y se divide en unas 15 a 20 unidades llamadas cotiledones. Ajá, los cotiledones. Cada cotiledón es como una unidad funcional, ¿sabes? Recibe sangre de una arteria espiral materna remodelada y drena por venas uterinas. Y conectando todo, el cordón umbilical. Mencionaste que sale de la placa coriónica. Sí, es una estructura fundamental, suele medir unos 50-60 centímetros, y lo protege una sustancia gelatinosa, la gelatina de Wharton. ¿Y dentro? Dentro van los vasos. Normalmente son 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Y aquí hay algo curioso con esos vasos, ¿verdad? Sí, es una inversión respecto a lo que estamos acostumbrados. La vena umbilical lleva sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta hacia el feto. ¿Hacia el feto? Exacto. Y las 2 arterias umbilicales llevan la sangre con menos oxígeno y productos de desecho desde el feto de vuelta hacia la placenta para limpiarla. Interesante. Con toda esta estructura, las funciones deben ser múltiples. Hablemos del transporte. Fundamental. La placenta tiene que pasarle al feto todo lo que necesita: oxígeno, agua, nutrientes. Y hay prioridades, supongo.
La glucosa, por ejemplo. Absolutamente. La glucosa es el combustible principal para el cerebro fetal. La placenta asegura su paso constante principalmente a través de un transportador llamado GLUT1. Es un transporte facilitado. No gasta energía, pero necesita el transportador. Y otros nutrientes clave. Aminoácidos para construir proteínas. Es un transporte activo. Necesita energía. Si falla, puede haber restricción del crecimiento. También ácidos grasos, calcio, hierro, vitaminas, todo pasa por ahí. Impresionante. Pero no solo transporta, también produce cosas, ¿no? Claro, es una fábrica de hormonas increíble. Produce la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, que es la que detectan los test de embarazo y mantiene el cuerpo lúteo al principio. La famosa HCG. Esa misma. Luego produce el lactógeno placentario humano, HPL, que tiene efectos sobre el metabolismo materno. Y muy importante, produce progesterona y estrógenos durante casi todo el embarazo, esenciales para mantenerlo. Además de funciones inmunes y metabólicas, ¿verdad? Sí, aunque a veces se nos olvidan, tiene un papel crucial en la tolerancia inmunológica para que la madre no rechace al feto, que es genéticamente diferente. Y también metaboliza algunas sustancias, almacena glucógeno al principio. Es muy completa. Vale, ahora vayamos a la circulación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, me parece. Las adaptaciones maternas. Uf, sí. Para que la placenta reciba suficiente sangre, el útero materno tiene que hacer cambios drásticos. Las arterias espirales, que son las que irrigan el endometrio, sufren una transformación espectacular. ¿Qué les pasa exactamente? Pues mira, inicialmente parece que un ambiente con poco oxígeno estimula que las células del trofoblasto invadan estas arterias. Luego, cuando ya hay más oxígeno, esa invasión se frena un poco. Curioso mecanismo de regulación. Mucho. El resultado final es que estas arterias, que eran estrechas, musculares y respondían a señales maternas, se convierten en conductos anchos, flácidos, de baja resistencia, ¿Para qué? para asegurar un flujo de sangre enorme y constante hacia el espacio intervelloso. Hablamos de unos 500 a 750 mililitros por minuto al final del embarazo. Es muchísimo. Es pasar de un camino de tierra a una autopista de varios carriles. Exactamente, esa es la idea. Y el motor de ese cambio es la invasión del trofoblasto extravelloso. Explícanos eso. Son células trofoblásticas que migran desde las vellosidades hacia la pared del útero. Algunas invaden el tejido decidual, invasión intersticial. Otras, y esto es clave, se meten dentro de las arterias espirales, invasión endovascular. Dentro de las arterias. Sí, reemplazan las células de la pared de la arteria, el endotelio y el músculo liso. Le quitan la capacidad de contraerse. ¿Y si eso falla? Ahí vienen problemas serios. Si la invasión es insuficiente, las arterias no se dilatan bien, el flujo es menor y puede llevar a preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo, o a restricción del crecimiento intrauterino, RCIU, porque al feto no le llega suficiente alimento y oxígeno. Entendido. ¿Y la circulación del lado fetal? También tiene sus particularidades. Como los pulmones fetales no funcionan para respirar, la sangre no necesita pasar masivamente por ellos. Usa unos atajos o shunts. ¿Como cuáles? Pues está el foramen oval, un agujero entre las dos aurículas del corazón que permite que la sangre oxigenada de la vena umbilical pase directamente a la circulación sistémica. Y el conducto arterioso, que conecta la arteria pulmonar con la aorta, desviando más sangre lejos de los pulmones. Interesante diseño para una etapa temporal. Muy eficiente. Y todo este intercambio complejo ocurre a través de lo que llamamos la barrera placentaria. ¿De qué se compone? Básicamente son las capas que separan la sangre materna de la fetal, el sincitiotrofomasto, algo de citotrofoblasto, sobre todo al principio, la membrana basal y el endotelio del capilar fetal. Y cambia con el tiempo. Sí, se va adelgazando. Al final del embarazo es mucho más fina para facilitar el transporte, que es más necesario que nunca. Pero es selectiva, ¿no? No deja pasar cualquier cosa. Exacto. Deja pasar nutrientes, oxígeno, agua, también anticuerpos maternos como la inmunoglobulina G, IG, que le da protección al bebé en sus primeros meses. ¿Y los riesgos? ¿Qué cosas malas pueden cruzar? Desafortunadamente sí. Algunos virus, como los del grupo TORCH, toxoplasma, otros como sífilis, rubeola, citomegalovirus, herpes.
También bacterias en algunos casos, ciertos fármacos, drogas, alcohol, metales pesados. Por eso es tan importante el cuidado durante el embarazo. Queda claro. Entonces, resumiendo un poco, la placenta es mucho más que un simple filtro o un conducto. Muchísimo más. Es un órgano increíblemente complejo, dinámico. Actúa como pulmón, riñón, sistema digestivo, glándula endocrina e interfaz inmunológica para el feto. Todo en uno. Una verdadera maravilla temporal, esencial para que una nueva vida pueda desarrollarse. Exacto. Y quizá para reflexionar nos queda eso, pensar en cómo este órgano, construido por células de dos individuos distintos, madre y feto, logra no solo coexistir, sino colaborar íntimamente. Orquesta una tolerancia inmunológica que aún estamos descifrando y un soporte vital completo. Un puente biológico magistral. Sí, cuya ingeniería natural, aunque la estudiamos mucho, sigue guardando secretos y nos recuerda la increíble complejidad del inicio de la vida.